para tratar de desenvolver con ustedes, los ministros, pastores, lo que es el Evangelio y lo que debe ser ahora. En los últimos años hemos nosotros visto tanta confusión que ya no sabe uno qué decidir, ¿verdad? Y la gente peor. La gente ahora anda loca con las señales. Y cuando vengan a sentir muchos que van a seguir señales sin identificarlas, de repente van a ser marcados por el otro bando, ¿verdad? Y ya no tienen retroceso. Me refiero ya en los días tribulacionarios, que acuérdense que el Señor va a marcar antes de los días tribulacionarios a los de Él. Porque el diablo enseguida va a marcar a los de Él. Y eso ya va a ser irreversible. A los que marca el Señor antes de que la tribulación acontezca, se quedan del lado de Dios. Los que marque Satanás en ese periodo se quedan del lado de Él sin que Dios se los dispute. Así que es decisivo esto. Entonces, tenemos que estar unidos. Este es otro detalle. El área de ministerios, por eso que así se titula nuestra confraternidad, implica que haya uniformidad de doctrina. Si no hay uniformidad de doctrina, hermano, yo no estoy eliminando a nadie ni cosas que se parezcan, y a mí me toca hacerlo. Pero lo menos que yo puedo hacer es evitar que haya confusión en el área. Pues yo no puedo evitar que haya confusión en otras áreas. Eso es problema de ellos, ¿verdad? Porque no puedo yo abarcar, ni me reconocerían autoridad, ni la pretendo tampoco. Digo yo en otras áreas de ministerios. Pero en esta área de ministerios sí puedo yo exigir, hermano, que lo menos que puede haber es uniformidad de doctrina, basándome en la palabra que dice, no sembraréis el mismo campo con distintas semillas. Bueno, en cambio, digamos, a cambio de esa unidad de criterio, de doctrina, se puede fraternizar y dirimir diferencias en el sentido interno, pero nunca expresarlas fuera con divergencias. Porque entonces la gente misma no va a estar segura de nada. Bueno, allá creen una cosa, aquí creen otra. Y allá creen otra, y allá en la otra iglesia creen otra. Y cuando uno se les visita por allá, creen otra. Inclusive ahorita mismo me mandaron de un área lejana, remota, fuera de Guatemala, una demanda en el sentido de que yo les autentique pero ya lo están enseñando, fíjense, que yo autentique que el bautismo, por ejemplo, tiene que ser en el nombre de Jesús, nada más, en el nombre de Jesucristo, pues, y no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí creemos en que somos trinitarios. Bueno, un enredo, pero ellos ya lo están enseñando, solo querían que yo les autenticara para imprimirlo. Por supuesto, les voy a decir que cualquier día, menos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser que haya razones ahí de discusión, pero hay que discutirlas primero. Y después llegar a un concierto y entonces emitirlos. Y no después tener que estar retrocediendo, de que ya nos han pasado muchos baches por ignorancia, por lo que sea, incapacidad muchas veces. Entonces, tenemos que estar en esto que les voy a decir, tenemos que estar ciertos. Aunque este testamento desdice todo lo que puso el autor aquí en la portada. Eso es lo que me da un poco de risa, pues. Porque cómo puede poner una cosa tan linda y tan bella y tan preciosa, que era como que si me hubieran robado el pensamiento que yo he traído hace años. Pero luego aquí lo desdice. Por ejemplo, por eso no se los recomiendo. Acá dice que no hay 5 ministerios, por ejemplo. Y luego dice, como no hay profetas, dice. Y luego después está dando normas para reconocer a los profetas. Bueno, ¿hay o no hay? Nota, pues ahí hay confusión. Pero esto sí está muy bonito. Dice así, y yo lo adopto como un pensamiento que antes de ellos creo que fue mío, aunque ellos no lo hayan sabido. Ya se me perdió. Dice así, mire mi hermano. ¿Dónde lo tenía yo? Y se me fugó. Bueno, aquí está.
Tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo no está limitado a las páginas de un libro. No estamos atentando contra la Biblia. Dios me libre, hermano. Yo soy el primero hambriento de la palabra escrita y la como mañana, tarde y noche. Y la respeto y todo lo que usted ya sabe. Dudo de traducciones, ya lo hemos dicho, pero más que eso, me quiero convencer a mí mismo, y espero que ustedes también, de que el Espíritu Santo no fue un escritor nada más. Y que ahora este Espíritu Santo, al no limitarse a las páginas de una escritura como la Biblia, por ejemplo, desea actuar y desea comunicar como en los tiempos pasados. De todos los tiempos, me refiero desde Adán. Cuando no había canon, cuando no había escritura, él se comunicaba. El Espíritu Santo era el comunicador. Y entonces antes de que hubiera un escrito de Jeremías, hubo una comunicación del Espíritu, ¿no? A Jeremías, etcétera. Vaya, pero hay algo más bonito todavía, más a fondo, que lo podemos adoptar como una normativa, hermano, no porque esté aquí, porque coincide con lo que he estado diciendo mucho tiempo. Por ejemplo, en el primer siglo de la iglesia apostólica, el ministerio de Cristo se veía realizado por la iglesia, el ministerio del cuerpo físico. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora queremos limitarnos a discursos y a estudios y enseñanzas, pero que no obran en practicidad? No cambian a la gente. Yo estoy hablando en general. Gracias a Dios, yo veo que el evangelio que se está moviendo ahora cambia, impacta todo lo que ya sabemos, pero la gran mayoría, hermano, es una de discursos que más parece demagogia. Entonces, o apalear a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces el Espíritu Santo desea hoy obrar por medio de la iglesia mística, lo que se actuó en el cuerpo físico de Jesús. Eso es una verdad que la tenemos que digerir. Y además, el cuerpo místico de Jesús en corporeidad, equipo, gracias hermano, está reflejando espiritualmente lo que en el cuerpo físico entero de Jesús actuaba. Por ejemplo, los 5 ministerios están en un cuerpo, el de Jesús. Todos los 5 ministerios deben estar repartidos en un cuerpo, no en un sector, sino recorriendo como la sangre, ¿verdad? Todo el cuerpo místico. Ahora, debemos estar convencidos entonces, hermano, que se prometió a los creyentes que recibiríamos la plenitud en Cristo y el Espíritu Santo para actuar como se actuó en los primeros tiempos y aún 7 veces más. Ahora, dejemos aparte esos 7 veces más. ¿Cuándo serán esas 7 veces más que no hemos llegado ni a la 10ª parte de las primeras cosas que hacía el Señor? Quiere decir que está distante la meta, pero no nos afligamos, porque también Saulo era un matón aquí, un momento, y a los 10 minutos era un siervo preparado para toda obra óptima. Así puede haber un cambio de repente, ¿no? Yo creo que se está llegando a eso. En que, eso sí, los ministerios del Espíritu y los ministerios en plena función son los que van a llevar la batuta. La gente se va a cansar ya de esto y va a correr en bandadas a ocupar los lugares de los ministros del Espíritu y hablando solos a los ministros de la letra. Ya de discurso la gente está hasta en cualquier área que se piense, harta. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo es la entrega? Pero solo para saberlo, hermano, porque nadie se entrega. Y solo para discursiarlo desde el púlpito, para que los otros lo hagan y uno no. Ministros que se les ve por ninguna parte, sin alusiones, cada quien póngase el gorro que le quede.
sin vida devocional. Yo no quiero juzgar a nadie, hermano. Yo me estaría juzgando a mí mismo también, porque no tengo perfección. Pero ministro del Espíritu sin vida devocional es un sacerdote sin ministerio actuante. No digo que no es sacerdote, pero acuérdense que había sacerdotes que los tenían que mantener. Me refiero con comida y casa, ¿verdad? Pero inútiles, que no servían. Entonces los ministros de la letra que se metan a ministros del Espíritu, que son sacerdotes, hay que estarlos manteniendo, ¿no? Y se quita la oportunidad a otros ministros del Espíritu. Como que fueran vacas sagradas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Digo vacas sagradas, está grueso el término, pero en la India las vacas sagradas no las tocan ni con el pétalo de una rosa. Y con hambre, la gente con hambre. ¿Va? Bueno, entonces, yo quisiera que usted se hiciera conciencia mañana de que el Espíritu Santo se quiere manifestar con poder, como al principio. Si no lo dejamos, vamos a tener que separarnos de ministerios por inútiles. Y todo empieza por la vida devocional. Yo le decía a unos hermanos anoche que han oído clamor de la gente que quiere ver algo que no se ve, y que, aunque no asisten para ver también, ¿verdad? Porque muchas cosas están sucediendo que no se hace aspaviento. Les decía que tenemos que enfrentar esa realidad tremenda de testigos y de ser testigos y no solamente transmisores de las verdades. Lo que les comparaba era esto. El ministerio de Juan el Bautista se ha terminado desde hace 2000 años, pero todavía muchos lo traen a la vida. O sea, no había ningún milagro, no hacía ningún milagro, aunque todo lo que decía era verdad. Ese es el ministerio de la letra. Ese es el ministerio que no se autentica con las revoluciones espirituales, tampoco se autentica solo con una danza que se ha alcanzado, con una progresión en la alabanza, por ejemplo, porque depende cómo están alabando. Si se vuelve rutina, se puede volver rutina eso también. Entonces, el ministerio de Juan era un ministerio que ya se acabó, tiene que menguar. Desafortunadamente, Juan no quiso menguar y le quitaron la cabeza. Y a los panaderos, tipificados en el panadero de José, también le quitaron la cabeza. Porque no quiso, bueno, la figura, ¿no? Pero va a ser traspasado eso al ministerio del Espíritu, los coperos. Menospreciados ahora, pero luego exaltados, otra vez al ministerio del vino. Pero hay que ver borrachos, pues. Pero hay que ver borracho al mismo que está repartiendo el vino. No apático, no ahí como que no le parece lo que se está haciendo y luego hierve él. No, hermano, no. Traslademos eso a la vida devocional. Ahora, ¿cómo es entonces el evangelio ahora? Para salir ya de esto. Es el evangelio del cual dijo Cristo: yo tengo un mensaje mayor que el de Juan. ¿Por qué? Si aquel decía la verdad. Porque no solo se tiene que decir la verdad, se tiene que autenticar. ¿Y por qué dijo Cristo que era mayor el mensaje de él? Y ese es el que heredó a la iglesia, no el de Juan. Porque daba testimonio en sus obras de lo que el Padre quería que hiciera. Ahí es donde nos van a restar mucho, hermano. Porque tal vez una maravilla de ministerio y administrador notable y finanzas muy buenas, pero con mensaje de Juan. Yo me recuerdo, hace bastante tiempo, una hermana bautista, por cierto, tuvo un sueño y ella salió de los bautistas y era una cosa, el testimonio es largo. Pero recuerdo que me consultó cuando yo estaba en medio del inicio de esta tarea que no ha culminado. Me recuerdo que ella me llevó a contar un sueño con cómo la sacó el Señor de Bautista.
Y el sueño fue que vio a Juan con los brazos de Cristo. Es decir, perdón, a Cristo, perdón. Déjenme que lo, hace tanto tiempo eso. Vio a Cristo predicando. Y le certificaron a su mente que ese era, digamos, un bautista, un Cristo bautista. Y entonces ella vio que Cristo movía las manos, pero las manos eran muy peludas, velludas. Le pareció raro. ¿Qué? Juan estaba atrás de Cristo y las manos de Cristo estaban así, y las de Juan eran las que hacían el accionado de lo que Cristo decía. O sea, era Cristo con los brazos de Juan el Bautista. Entonces le dijeron, no se me va a olvidar eso, hermano, es una lección que viene a compaginar con esto. ¿Cómo quieren hacer ustedes la obra de Cristo? Con los brazos de Juan. ¡Qué mensaje, hermano! Porque cuando no hay autenticidad, autenticación de la palabra, y no la aspiramos, y no la deseamos, nos transformamos en discurseros de púlpito. Y hace rato que he estado instando, hermanos, seamos más místicos. Entonces, pero entendiéndose el misticismo por lo real y correcto, lo puro. Entonces, digamos, tenemos que hacer la obra de Cristo con los brazos de Cristo. Juan nunca impuso manos. Apenas bautizaba en agua, que lo sumergía ya. Que les vaya bien, arrepiéntanse y preparen. Pero era un preparador del camino. El Señor quiere preparador de camino, pero ahora el lugar es para los ministerios del Espíritu y no solo preparar el camino. Si el rey vino allá porque iba a venir, cuando Juan daba ese mensaje, el rey iba a venir. Prepárenle el camino para que entre. Ahora ya vino. Y estamos preparando caminos y él ya está dentro. Y solo preparando caminos y nunca se ve como en nuestra querida patria, que siempre están arreglando las carreteras y nunca se ve que estén buenas. Bueno, después de la regañada que nos damos, es una regañadita, una exhortación del Espíritu Santo para todos nosotros. Cada uno póngase la mano en la conciencia si ha visto la autenticación de su ministerio de palabra en obra. Revise su ministerio desde que usted creyó en Cristo o desde que abordó el ministerio, si no se ha quedado solo hablando. Porque entonces ya perdió la pista. Hay que llorar, ministros de Dios, dice Joel, entre el atrio y el altar. O la puerta, como dicen otras versiones. Eso quiere decir que hay que estar clamando con todo el sentimiento en toda la ruta, no solo a la hora de estar en el altar. El secreto es la vida devocional. Usted póngase la mano en la conciencia. ¿Abre la Biblia solo cuando va a predicar? ¿O se deleita en la Escritura? Abre el corazón para ser tocado por el Señor, por el Espíritu del Señor, solo cuando va a estar abordando un tema, en una campaña, o lo hace diariamente. Es una exigencia de como comer para usted. Esa es la respuesta que usted tiene que dar. Si no, hermano, o le da lugar a otro que venga brotando de ahí abajo con toques espirituales y con desarrollo espiritual, o se pone las pilas. Bueno, no lo voy a quitar yo porque dicen que ando quitando gente. No. Observo mucho, eso sí. Pero el Señor los va a quitar. Y va a empezar poniendo bozal. Los va a quitar a los tales, no estoy diciendo a ustedes no los va a quitar. A los tales. Bueno. El Evangelio de Mateo nos inaugura entonces en este plan de resurrección doctrinal con un Jesucristo
que tiene filiación humana, 1:1 de Mateo, tiene filiación humana hasta llegar a María, de la cual nació José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Tiene que haber, no voy a disertar sobre eso, tiene que ser entonces, hermano, esta la piedra de despegue. Cristo es humano, pero hay una verdad tremenda que estaba viendo ayer. Y no la voy a hallar aquí si la quisiera subrayar. Pero hay una nota en esta versión, es versión internacional, hermano. El testamento es otro, ¿verdad? Pero es la versión internacional la que usan. Nueva internacional. Muy buena, muy buena. Digna de análisis, por lo menos, ¿verdad? Pero las notas son pésimas. Así que búsquese una Biblia internacional, nueva internacional, sin notas. Porque las notas son pésimas, contradictorias. Se ve que ellos no están viviendo el asunto, ¿verdad? Bueno, el caso es que dice que en Juan 1, ese Juan 1:1, ya me acordé. Juan 1:1 dice algo que me llamó la atención. Dice, siempre tenga Mateo 1, ¿verdad? Pero Juan 1, donde dice 1:13, creo que es, ¿verdad? Donde dice, caramba, en donde dice que nosotros nacimos no de voluntad de varón. Sí, solo estoy tratando de hallarlo porque tiene una de estudios y notas aquí que mejor no las hubieran puesto. Dice en el verso 1:13 precisamente, dice en esta versión, pues, ¿verdad? Entonces, estos nacen de descendencia, no nacen de descendencia natural. La descendencia natural es de sangre a sangre, pues, sangre de varón a sangre de mujer, aunque se diga lo que se diga con la genética. De todas maneras tiene que ver eso. Porque estos nacen por decisión humana, dice aquí, natural, ¿verdad? Como ya dijimos. Pero los otros que nacen de Dios, dice, no nacen de sangres, con plural. Ese es el hallazgo. Eso quiere decir que entonces la sangre, tuvo que haber habido una sola sangre en Cristo. Vino a confirmar lo que yo ya sospechaba desde un principio. Me vino a confirmar que no podía haber sangre humana en el sentido humano, porque entonces era nacimiento de sangres. Aunque hubiera habido intervención divina, de sangre divina, hubiera habido sangre humana. O a lo menos está certificado con esto, que no se pudo haber mezclado. Ahora se está descubriendo que no se mezcla. Pero aún más allá, hermano, de mezcla de que la sangre del hijo pase a la madre y la madre al hijo, va el traspaso de genéticas, de genes, de ancestros, de esto y lo otro y lo demás allá. Si venía María con aportaciones ancestrales, tenía que contaminar al hijo, a menos que la sangre de María no participara. Por eso tuvieron que inventar la Inmaculada Concepción de María, para evitar explicar este otro problema, porque la genética no había aportado muchos datos. Ahora se están aportando datos electrónicos. De tal manera que el arranque, ¿sabe por qué hago énfasis en esto? Porque el arranque del Evangelio es Cristo es Dios en carne. Y punto. O no hay esperanza para el tal. Cristo es Dios en carne y se acabó. Ahora bien, entonces volviendo a Mateo 1. Usted sabe que inclusive en la ascendencia de María o de José, más bien de ambos, hubo una ramera en la sangre, hubo una
una que estaba bajo anatema, Ruth, que por cierto estaba liberada, ¿verdad? Hubo, vamos a ver qué más me recuerdo, yo no creo que anoté todo aquí. Sí, Rahab ya está. Tamar está anotado aquí, que se hizo ramera. Ahorita que lo recuerdas tú, porque no lo tengo anotado acá. Betsabé, bueno, va a tener que arreglar todo el asunto. Yo quería poner a lo menos 2 ejemplos. Tengo anotados aquí, que fueron las que más saltaron. Rahab, ex ramera, puse yo aquí. Y Ruth, ex anatema. Sangre contaminada, de plano, la ascendencia. Ahora vamos a ir más adelante, hermano. Entonces vamos a saltar del 1 al 1:21 de Juan, o qué digo, de Mateo, perdón, de Mateo. María, tú darás a luz un hijo concebido, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo, dice aquí, el 20, verso 20. Mire cómo lo redacta aquí. Lo voy a leer mejor literal para no alterar nada. Pero después de considerarlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Déjeme que después comente eso del ángel del Señor. Y dice, y le dijo el ángel del Señor, no temas de recibir a José, ¿verdad? No temas de recibir en tu casa a María por esposa, porque lo concebido en ella, esto es lo que me llama la atención, lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Bueno, entonces el Padre es el Espíritu Santo. No, pero el que hizo la obra generadora, porque no era regeneradora ahí, ¿verdad? Generadora, fue el Espíritu Santo. Entonces, diríamos que en el vientre de María, el Espíritu Santo se encargó de tejer y componer todo. Plasmar al Hijo del Altísimo. Ahí. No, en el vientre de la madre. En el vientre prestado de la madre. No un vientre preparado. O no dice nada de eso. No dice nada de eso. Pero un vientre prestado. Que no había sido tocado por ningún humano. Bueno. Entonces, si nosotros estamos fincados en eso, hermano, y esas son bases sólidas, en vez de estar hablando solo de saltos y de gritos, eso viene después también, ¿verdad? Pero a veces gritamos primero y no sabemos por qué estamos gritando y saltando. Entonces, el intervalo, perdón, el paréntesis que quiero hacer ahora que mencioné aquí, porque quiero ir arrastrando espigas. Es que no podemos nosotros detenernos en ver que el ministerio angélico, aquí está, es un ministerio que va a ir en aumento y que ha estado vigente y que no puede ser menospreciado, porque cuando van a haber acontecimientos, sobre todo espirituales, dentro del ensamblaje de la estructura de la historia eclesiástica, hay ángeles. Y lo más tremendo es que hay ángeles en ministración, en sueños, en visiones, en presencia palpable inclusive, ¿no? A Pedro lo despertaron tocándolo, ángeles. Eran palpadores por lo menos, ¿no? También ángeles metidos en una banda onírica, o sea, de sueño. Aprovecharon una vibración somnífera para meterse. Eso es un ministerio que casi desconocemos. Se le apareció en sueños un ángel del Señor. Fíjense que no dice soñó, nada más. Porque soñar, según se está probando ahora, pues todos lo están probando, ¿eh? Todos soñamos. Y desde luego también, acuérdense, sueña Nabucodonosor, sueña. Judas ha de haber pegado sus soñadas también, que iba a ser el rey, ¿verdad? Pero la banda de Dios es la que nos interesa. Le aparecen sueños a los magos, el ángel, le aparecen sueños. A María parece que no fue en sueños, sino
Llegó Gabriel, directo. Cornelio no creo que haya sido un sueño, vio al ángel parado en el umbral de la puerta de su casa. Entonces, ¿por qué no podemos descartar? Aquí vienen ya pues las normativas, hermano. Aunque vayamos despacio, platicando, al fin y al cabo, ustedes no tienen otra cosa más que hacer, ¿verdad? Que ser pastores o no. Si el labrador no afila su hacha, pierde su tiempo porque va a usar más fuerzas y va a sacar menos leña. Mejor afilarla. De acuérdense que ya la Martita creía que su hermana estaba perdiendo el tiempo y haraganeando. Y no es haraganear afilar el hacha, hermano. Porque el siguiente hachazo se vuela a la cabeza del diablo junto con los demonios. Bueno. Así que no, vale la pena ser en ese sentido es que digo hay que ser más místicos. Vale la pena ser contemplativos en ciertos momentos. Bueno, ¿por qué podemos actualizar? Porque queremos ponerle pie de imprenta a todo. ¿Por qué podemos actualizar el ministerio angélico ahora? Porque dice el profecía de Joel que antes que venga el día grande y terrible del Señor, se van a producir sueños y visiones. ¿Pero qué se hicieron? ¿Dónde se escondieron? Ahora vamos a las congregaciones, a las más pintadas. Y deben estar debajo de las bancas los profetas, no se les ve. Y deben estar debajo de las bancas los que hacen milagros también, porque no se les ven las bancas. Y no estoy hablando de ministros de púlpito. Es que el equipo entero es toda la iglesia. Entonces, cuando dice el Señor, ¿tiene alguno de ustedes visión, revelación? No está hablando de los ministros del púlpito. La iglesia. El ministro puede tener las señales y estarlas viendo y hasta ver cuántas veces al día y a veces ni las dice, pero y el pueblo está en blanco, porque no aporta. Aportar lo económico es algo, ¿eh? Pero lo principal es lo otro. Traer profecía, traer visiones. Quizás no se les ha dado lugar porque se desconfía de gente que no es discipulada, pero que tiene visiones por montones. La gente debe ser comprometida, eso hablamos en El Salvador, en el retiro último. Si nosotros usamos solo gente asistente, porque nos cae bien, porque por esto y el otro, desbarramos y así se ha arruinado la iglesia. Es la gente comprometida la que hay que utilizar, los discípulos. Es decir, escogían diaconado, discípulos, no asistentes. Discípulos, que eran discípulos. Los que se habían bautizado en agua y habían entrado en funciones de aprender y darse para la utilidad necesaria. O sea que el verdadero mensaje ahora de tipo doctrinal debe ser con discipulado, no con asistentes. Los asistentes que no se quieren comprometer con nada. Al primer problemita salen corriendo y dicen, ahí me avisan cuando se arreglen y regresan. Nunca enfrentan las tormentas, nunca se mojan con el agua del huracán. Entonces, ¿por qué? Porque sus intereses no están en donde están, sino en otro lado. Esa es la razón. Y yo quiero ser muy meticuloso y muy claro y muy práctico. Porque ya me acusaron de que me pongo a soñar ya yo con el apocalipsis, pero ya he ido a dar las vueltas allá y bajo aquí y vuelvo a subir y la cosa no camina. Bueno. Entonces, por eso estoy hablando así desde que entré, ¿verdad? Porque ayer me pusieron en qué pensar, hermano. Esos varones que platicaban conmigo. Y tenían razón. Lo más tremendo. Como dijo alguien, lo peor es que tenían razón. Bueno, no voy a volver a la regañada, ya la di. Algunos escaparon de la regañada, ¿verdad? Pero bueno, hay que se lleven el cassette. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Entonces Jesús es Salvador. Pero nosotros no notamos que antes de ser Salvador, Jesús es dado como Señor. El Señor, ¿quién eres Señor? Dijo Pablo, Saúl.
Y hasta que conoció al Señor, conoció a su Salvador. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos tanto del Salvador y pasamos toda la vida en nuestro ministerio solo hablando del Salvador y no del Señor? Porque nosotros mismos no estamos rendidos. No tenemos autoridad. Entonces el ministerio puede perderse por no atender la casa chica. No la caja chica, la casa chica. ¿Verdad? Acuérdense que la vara son las señales. Moisés hacia Egipto es el ministerio. Pero lo iban a matar si no arreglaba la casa chica. Y se iba a acabar el ministerio y la vara. ¿Cómo? No, todas esas son como de consulta, diríamos, de comparación, pero ya de una herejía declarada, como dijéramos, reconocida toda como virulenta. No podemos, porque pueden creer los que ven que nosotros estamos usando lo que ellos tienen, todo lo que ellos tienen. Dirían, algunos lo que hacen es que las forran, pero no, la gente va a examinar debajo los forros. Muy bien, léanlas si quieren, véanlas si quieren, pero no las suban al púlpito. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, ahora eres el profeta, entonces ¿quién eres? Danos una respuesta. 22, 23, yo soy la voz de uno que grita en el desierto, etcétera. Entonces, si no eres ninguno de ellos, verso 25, ¿por qué bautizas? ¿Qué concepto tendrían ellos del bautismo? Acuérdense que ellos estaban esperando al Mesías, que todavía lo están esperando, porque según ellos no vino. Ya me explico. Entonces, ¿por qué hacen alusión a bautismos de agua? Esa es una pregunta que yo me hice inmediatamente. ¿Por qué? Yo puse aquí, ¿vienen todavía personajes a bautizar en agua? ¿Vendrán? Puse yo. Contéstese usted la pregunta. ¿Por qué bautizas? Bueno, yo bautizo con agua, pero entre ustedes está uno. O sea que muchos caen al suelo y se desmayan, pero se levantan iguales. En esas que está de moda ahora, ¿no? Las caídas esas, ¿verdad? ¿Cuánta gente cae, hermano? Y están felices. Un ministro vino del Caribe una vez, me dijo, ya me tentaron las manos y ahora ya puedo hacer votar a la gente. Y venía a hacer votar a la gente. Y me insistió tanto, vaya a ver, le dijo, vaya a ver, voy a actuar. No me dijo actuar, pero yo digo, ¿verdad? Voy a predicar en tal zona, me dijo. Llegue, mire, me ungieron las manos. Y fue tanta la insistencia, dije yo, pues a lo mejor caigo yo también. Y me fui. Y esa noche, hermano, el que iba a caer de cansancio era él. No cayó nadie. Porque hacen de una meta las caídas. Y no se dan cuenta que en el camino de Damasco cayeron todos los que iban con Saulo. Pero solo Saulo se levantó diferente. El mensaje era para Saulo. Así que no son las caídas o las no caídas. Es el resultado. Bueno, ya dicho eso, hermano, dicho sea eso, la llevada de Pablo a la iglesia organizada de Antioquía fue bien natural. Eso no fue sobrenatural. Más bien fue un valle, ¿cómo se llamaría? Un desierto de Saulo. Ya hecho Pablo o Saulo, no sé si le cambió. Bueno, en ese momento. Entonces viene Bernabé y lo hace y lo rehace y lo anima. Mire, vía natural, que continúa a un encuentro sobrenatural. Entonces, no pidamos que todo sea sobrenatural. Fue tan del programa que fuera Bernabé a sacarlo de allá de donde estaba huyendo, como también fue natural la metida en un canasto y escapado por el muro. Era parte del asunto. ¿Me entiende?
El Señor que puede hacer, y esto es básico para el equilibrio, hermano, ministerial. Seamos equilibrados. El que se desequilibre se lo va a llevar la trampa, se vuelve caricatura del evangelio. Pero por ejemplo, la familia que le han dado en llamar la Sagrada Familia, bueno, que se fue para Egipto, ¿verdad? Fue sobrenatural, vete porque van a atacar al niño, vete José, lo más rápido, huye. Bueno, huyó, lo sobrenatural fue el aviso, pero la huida fue natural. ¿Me entienden, hermano? Hay una mezcla. Uno siempre espera todo envuelto en oro, ¿no? Ahí van huyendo con todos los peligros del caso. El que podía paralizar a Herodes, lo mejor hace que huya su hijo, el hijo del Altísimo, huyendo de un reyezuelo que ni siquiera era el rey del mundo. ¿Podemos mezclar eso? Está equilibrado. ¿Puede usted mezclar que después de caminar sobre el mar use un puente? ¿O querrá andar siempre sobre el mar? Se va a ahogar. ¿Me explico? Una vez se metió al barco el Señor y se fue en el barco, ruta natural. Pero la otra vez no se metió al barco y se fue sobre el mar, ruta sobrenatural. Pero prestaba barcas. Decíamos, hermano, nota que estas son cosas prácticas, pues. Ya no es saqueo escatológico que hay que hacer altos, ¿verdad? Yo no sé ni qué estábamos diciendo, ya me perdí con la palanca. Si usted le quita lo natural al asunto, seríamos casi como extraterrestres viviendo en la Tierra. Entonces hay un desequilibrio. Pero si usted le quita lo sobrenatural al ministerio de Cristo, es un predicador bueno, pero nada más. A lo Juan, trayendo verdades sin intervenciones sobrenaturales. Quítele usted a la Biblia entera todos los carismas del Espíritu. Es un libro informativo, el mejor, pero de ahí no pasaría. Pero cuando salta y se hace vida, la cosa cambia. Pero acuérdese que las señales no son metas, son camino. Porque si solo estamos buscando llegar a arribar a las señales y señales y señales y señales, también las señales se vuelven rutina y no dicen mucho. Y acuérdese también, pensando en el equilibrio, que avivamientos sin palabra de rema, sin remas, es emoción. Ese es el otro extremo. No puede durar, el Señor siempre daba palabra y hacía. No puede durar nada que no tenga base de palabra. Esa es la razón por qué mucha gente el Señor la prepara en otras denominaciones que tienen mucho estudio y mucha teología y mucha palabra, y después los bautiza y los tira para el otro lado. Son los mejores, hermano. Porque a nadie le gusta estar solo en agua, quiere ser vino. Y se pasa al vino rápido y se queda un vino diluido. Es necesario entender entonces que el avivamiento sin palabra de base, acuérdense que el Señor primero predicaba y después hacía las señales. Las señales siempre siguen a la palabra. El caos no se deshizo en la creación con el Espíritu Santo encima, sino con la palabra del Creador para que se moviera el Espíritu. Sea, y se ha hecho. Pero la palabra precedía, pues. O sea, la palabra de Dios que sale de su boca crea y cría mundos y deshace caos. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a repudiar la palabra que solo nos informa y no nos transforma? Ese es el fracaso de los ministerios de las 7 palabras en Semana Santa. De las 7 caídas en Semana Santa. Evangélicos estoy hablando yo. Y los pastores canías de alambre el 24 de diciembre.
Y las carcajadas de las pastorelas y de las cosas ahí. ¿A qué lleva eso? Bueno, en cambio el rema te da vueltas, te pones al revés y al derecho. Bueno, entonces ahora en Lucas estamos hablando de la infancia del Señor. Un ángel del Señor al lado derecho del altar donde estaba Zacarías. Ángeles otra vez. Ángeles en persona. Bueno, y entonces vemos acá la concepción, la divina concepción. No vamos a entrar en detalles de la divina concepción. Nada más vamos a ver que la divina concepción, Lucas 1, 35, desde el 32. No, desde el 30. No tengas miedo, María. Estoy leyendo versión internacional. No tengas miedo, María, que te has ganado el favor de Dios. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Salvador, ¿verdad? Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará para siempre, etcétera. 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces el santo ser que ha de nacer lo llamarás Hijo de Dios. Hasta tú, bueno, y ahí sigue otra cosa, porque no hay nada imposible para Dios. Mire, hermano, cómo en la anunciación, en los sucesos que investigó Lucas, hasta el verso 42, puede un hijo lleno del Espíritu en el vientre de una madre, según un programa divino como lo fue Juan, hacer que su madre misma sea llena de Espíritu. Hay un eslabón ahí que no sé si de ahí sacarán el resto los que quieren soñar con matriarcados. Y cuando Zacarías empieza a profetizar, lleno del Espíritu, o lleno de Espíritu, como es la verdadera traducción, está profetizando, hermano, que va a haber una liberación de nuestros enemigos, no que los enemigos van a ser liberados, liberación para que no nos hagan daño. Milagros de preservación, según el verso 71. Y asegurarse entonces la herencia de Abraham para nosotros, según el verso 73. Bueno, entonces llegamos a una teología un poquito más activa. Fíjese, hermano, que en el verso 76, el otro había dicho 76, 73. Sí, el 76 habla de un rescate, ¿verdad? Pero luego el profeta Juan es profeta del Altísimo. No sé si así dice en la Biblia suya. Bueno, me sorprendió porque yo no había... Entonces notan ustedes que ya intervienen dos personajes del Altísimo. Había intervenido Melquisedec antes del Altísimo. Y ahora aparece otro del Altísimo. Nota cómo hay ministerios proféticos, etcétera, del Altísimo. Aparte los del Hijo, aparte los del Padre y aparte los del Espíritu Santo. Bueno, eso es tremendo. Eso creo que vale para otro estudio, otro seminario. Solo lo hago notar, yo estoy haciendo notar en el camino porque quiero rastrear, recoger espigas para tener un evangelio práctico y unido en el área. Y yo advierto, si vamos a estar en el área, sin importar reducción de área, ojalá fuera extensión de área, tenemos que estar unidos en esto, si es que lo creemos, pues. Porque si no lo creemos, no tiene nadie obligación de estar en el área, pues. ¿Me explico, hermano? Para otros, ¿qué es la doctrina que permanece? ¿Qué es la doctrina que está siendo restaurada, etcétera? Y que no puedo imponerla, sino exponerla, pero no puedo trabajar con gente
que no la entienda y no la quiera. Allá tendrán mucho campo donde trabajar. En el aserradero de enfrente hay mucha madera. Pero no podemos estar juntos si no creemos lo mismo. En el área yo no soy dueño del área tampoco, pero me la encargaron. Entonces, hasta mientras esté todavía ahí al frente, pues cuando venga otro hay que mire qué hace el otro, pero yo creo que yo me voy con todos ustedes de una vez. Bueno. Así que no espere bajas altas. Como me dijeron el otro día, hermano, ¿y no cree usted que ya podía ir poniendo un heredero? No, nos vamos juntos, le dije, ya no cambié de plática. Porque ya me están velando antes de que me muera. Ya tienen el cajón y me lo enseñan y yo todavía vivito y coleando y con más salud que ellos, vaya. Por si acaso. Bueno, ahora vamos a Juan. Ya ustedes me conocen, hermano. Yo entre broma y broma les digo la verdad. Mano Memo, Dios te bendiga. ¿Y qué se hizo Martín? Ya no le gustó El Salvador, porque no digo Guatemala. Bueno. Gloria a Dios. En Juan estoy, hermano. Juan 1. Entonces, mire, hermano, por favor, acompáñeme. Yo quiero ser muy claro, más que otra cosa. La claridad es el 50% de la victoria. Bueno, ya sé, eso fue mi mano, no fue un demonio. Porque a veces creen que los demonios nos hacen estornudar. Juan 1, hermano, Dios toma carne humana. La genética y ¿cómo se llamaría eso? La manera de funcionar, el metabolismo, los intercambios, o lo que sea, cómo es el proceso, dejémoslo a un lado. Dejémoslo a la profunda teología o a la profunda fisiología o embriología o genética. El método. Pero una cosa es verdad, Dios en carne humana es el verbo encarnado, Jesucristo. ¿Creemos lo mismo? ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? ¿O hay alguno que dude aquí de eso y tal vez entonces lo discutimos con unas preguntitas? No tengan temor, con preguntas si no va a firmar, pues. Son anónimos los que vienen aquí. Aquí hay un puño, si usted quiere, anónimo. Así que sospechamos quién será el que Luisa la hizo, pero no vamos a saberlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no queremos imponer. Si usted tiene dudas, es mejor que las disipe, hermano, y no que vaya a estar trabajando. Bueno, sí, pero yo no creo en eso, ¿verdad? Ya han habido casos, hermano, en que expresan que no creen en eso, pero como al fin y al cabo, el cheque lo firman allá arriba, ¿verdad? Pero no estamos comprando gente. Hay quienes, hermano, gracias a Dios no están aquí, que si les dan 10 centavos más se van. De estos no hay aquí, por eso estoy hablando yo, toda libertad. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios. Pero habla pues del rechazamiento del Mesías. Vino a su casa, lo rechazaron y aquí viene el punto gramatical, literal del griego. No nacen los que son como Cristo, sus hijos, no nacen de sangres. Sangres, plural. En esta versión de una vez la ponen, ¿verdad? Sangres, está la nota, pues. La cita de que es del griego. Bueno, no nos metamos ahí, dijimos. Ahora, estos engendros espirituales, no de sangres, producen el nuevo nacimiento. Ahora, recuerde usted que Nicodemo no pudo entender esto. Nicodemo creyó que era un asunto fisiológico y físico. Y desde luego el Señor estaba hablando de otro nivel, en donde no participan sangres. Por eso me llamó la atención esto.
sangres. Pero participamos de una evolución a lo humano. 9 meses, me imagino que fue el engendro del Señor, ¿no? 9 meses, no sé si hubo dolores en el vientre del caso del nacimiento, debe haber habido. No sé si el nacimiento fue, como dicen allá en Israel, que se hizo una gran luz, no sé. Yo no estuve ahí. Pero yo creo que fue bien al natural. Al natural. Que no se diferenciara. Si no lo hubieran puesto al Señor a hablar desde que nace, y a reírse con la mamá y a enseñarle a la mamá cómo ponerle los pañales. Y todo eso no sucedió. Empezó el hijo a aprender, hermano, para que se viera que era humano en todas sus manifestaciones. Y por 30 años se identificó como el Hijo del Hombre. Después ya se empezó a ver que era el Hijo de Dios. Y eran las dos cosas juntas. Ahora, claro, el Hijo del Hombre, pero nacido de una manera casi diríamos, hermano, bueno, única, pero casi inexplicable, aunque se hacen intentos honestos, lógicos, aceptables quizá, pero eso no quiere decir que sea la última palabra, de ninguna manera. Entonces viene, nadie ha visto, estoy leyendo 1:18 de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. ¿No trajiste la Biblia francesa? ¿Querés buscarte ahí la cita? Por favor. A ver si entiendes francés. Ah, sí, pues el que te comes en la casa. Juan 1:18. Nadie conoce a la esencia. Elohim dice. Ya empezó la cosa mal, ¿ve? Porque no puede ser Elohim. El que no se ha visto jamás es el Ayun. Pero el único hijo que es Dios, ¿qué empleará ahí? Oiga, el único Elohim. Bueno, precisamente me dieron esa Biblia desde Canadá porque dice que identifica la divinidad. Vamos a estudiarlo, ¿verdad? Pero el único hijo que es Dios, estoy leyendo esta versión, la internacional, y que está está al lado del Padre. Ahí sí debe ser Elohim. Aquí parecería que dice la persona de Elohim, nadie la vio jamás. El único que le ha visto es Elohim. Mejor cerrar esa Biblia, ponerla a un lado mientras la estudiamos y mejor agarramos el camino recto. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? A veces uno cree que se va a ayudar con una muleta y la muleta lo bota. Nadie ha visto jamás a Dios. Interprete usted, hermano. Pero el único hijo que es Dios, en esencia, y que está al lado del Padre, que tiene forma y figura, lo ha dado a conocer. Él menciona más adelante, nadie ha visto la forma de mi Padre, del Padre, ni ha oído su voz, porque no creéis en mí. Está hablando ya del que sí se puede ver y se puede oír. Fíjense que no estamos entrando en discusiones, solo estoy exponiendo las partes que vamos a ir viendo panorámicas, hermano, para que despertemos a la realidad de que si nosotros somos del cuerpo místico, tenemos que realizar la obra y 7 veces más que la del cuerpo físico.
Por eso tenemos que aspirar a que a lo menos usted en su casa vea las señales, hermano. Si no las quiere enseñar a nadie, pues mírelas en la casa. Aarón se llevó la vara de Moisés, delegada, y empezó a hacer señales. Las primeras señales que se hicieron sin vara, inclusive, la llevaban de todos modos, fue en la casa de Moisés. Y enseguida con los ancianos de la iglesia de Israel, príncipes. Hasta de último se hicieron las señales a Faraón. Nosotros no vamos ni por la primera etapa, ¿no? Ni en la casa nos conceden que haya señales. ¿No tendrá usted en su casa ya una señal perenne, hermano? ¿No tendrá una sanidad maravillosa, un milagro que lo tenga usted seguro de que el Señor va con usted en el desierto? ¿No tendrá algún hijo que el Señor lo transformó de la noche a la mañana? ¿O no tiene ninguna señal en la casa? Entonces, si es la vitrina, ¿qué hay en el almacén? Tampoco vamos a traer solo las cosas a la vitrina y no hay nada en el almacén. Ojalá que esté hablando claro, hermano. Pero cada uno de nosotros, según 1 Corintios 14, 26, debe aportar, debe haber sido aportado, no, debe haber sido aprovisionado en algo que tiene que llevar fuera de la vitrina al almacén. Testimonios de la casa a la iglesia, testimonios de la iglesia a la calle. Testimonio. Pero si no tiene ni de adentro, ni del atrio, ni del lugar santo, en el lugar santísimo no le van a creer cuando salga de ahí, porque solo usted está mirando eso y a lo mejor no vio nada. Bueno, mejor salgámonos de ahí. ¿Quién es usted, Juan? Dicen los religiosos. Del 19 en adelante. ¿Quién es usted? No, pues yo no soy el Cristo. Lo iba a bautizar. No sabía quién era. No, ¿cómo está la cosa? ¿Se fijan ustedes que le dice, tú me debes bautizar a mí? Entonces ya sabía. En cierta forma ya sabía. Se asustó cuando vio que era su primo. Entonces había una revelación profunda ahí que quiere gritar que para que nosotros sepamos quién es el Cordero de Dios, tiene que ser revelado. Él existía antes que yo, el Cordero. Mire, ¿cómo sabía todo eso Juan si no conocía ni quién era el Mesías? Como que hay una frontera en donde se mezclan muchas cosas. Dice, yo mismo no le conocía, ahí está. No le conocía. Y entonces, ¿por qué está con todas esas preguntas y todas esas cosas? Habría que situarlos en los momentos precisos en que sucedieron. Yo mismo no lo conocía, pero vine bautizando con agua precisamente para que Él fuera revelado al pueblo de Israel. Y yo vi al Espíritu, ahí está ya la revelación, mire. Viene ya la nueva era. Dice, yo vi al Espíritu Santo como paloma, como una paloma que descendía y permanecía sobre él. Y yo no le había conocido, no le habría conocido, si no fuera porque él que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu bajar y permanecer, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo testifico ahora. Bueno, definitivamente el Cristo puede ser dado a conocer a nosotros solamente señalado por el Espíritu Santo. Definitivo, hermano. Con razón, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está. Con razón, Cristo dijo después, solo los que hayan aprendido de mi Padre vendrán a mí. Ahora, conjugue eso, ese verbo. ¿Cómo es posible, hermano, que se pueda creer en un nacimiento natural cuando tiene que ser totalmente sobrenatural?
Eso no es asunto de convicción, para que descansemos nosotros que creemos que estamos haciendo la gran obra. Estamos en la gran obra, pero no la estamos haciendo nosotros. Si el Espíritu no convence y hace todo, nosotros nos volvemos voceros que nos vamos a tirar las amígdalas por la boca y no vamos a convencer, pero ni al que pasó de casualidad por el frente. Fíjese cómo se ha diluido el agua, y con eso voy a terminar para dar lugar a preguntas. Acabo de estar, hace unos meses estuve en Chile, en Santiago de Chile, y les contaba, no sé si les he contado, que el gran impacto de avivamiento del año 1900 en Chile conmocionó todo Chile. Sí. El que no era cristianoide, hermano. Era una cosa terrible, dice, me contaban ahí que era increíble. No había necesidad ni de predicar, la gente se convertía con solo que parara un cristiano frente a un inconverso, y al otro pedía perdón y levantaba las manos. Era un impacto fuera de serie, ¿me entiendes? Y yo pude ver con mis ojos cómo en aquellas enormes, porque no ha disminuido la iglesia, como que la gracia no está en el número, ¿verdad? Aquellas enormes iglesias, turnos todo el domingo, mañana, tarde, 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde, y todavía en la noche, 60,000, cavidad para 60,000 gente, como ese estadio, galeras de estadio parecía. Bueno, pero lo que me llamó la atención, que eran un montón de cristianos domesticados. No solo domesticados, sino hasta les tenían que decir, ahora 3 aleluyas, aleluya, aleluya, aleluya. Sentaba. Ahora vamos a dar un gloria a Dios. A ver, esta sección, gloria a Dios, separado. Y la otra sección, a ver si no le gana esta sección. Ahora, un gloria, está mejor esta. Bueno, concursitos. Bueno, deje eso. Y para llegar a las reuniones, salían antes, ese es el original, salían antes por las calles, como le digo, que se convertían hasta los que no querían ver. Y se iban cantando y cantando por las calles y por las plazas, y se iban a sus iglesias, y se llenaba, y la gente los iba siguiendo como que iban hipnotizados. Me figuraba yo Eliseo a la cabeza de aquellos que había capturado, y lo llevaba donde él quería. Bueno, pues la cosa ha seguido, hasta ese día que yo llegué a ver, todavía seguía, pero oiga, se ponían, había una plaza aquí donde yo lo vi, me llevaron los hermanos a ver esa cosa, para que no caigamos en eso, hermano. Solo tener un montón, 100,000 ahí, ¿para qué amontonados? Sin oxígeno. No es llenar barriles de trigo. Y estaba la plaza ahí grande, como un campo de fútbol. Y aquí estaba una línea, aquí otra línea, y aquí otra línea, y allá otra línea, y nadie en medio. Eso es lo curioso. Y todos estaban frente al campo como rezando. Están predicando cada uno. ¿Y eso qué es, hermano? ¿A quién le hablaban? Y después agarraban, como quien dice, media vuelta, derecho, con una, solos para la iglesia. O sea que les quedó la fórmula, pero ya no llenan los requisitos. Y era una cosa tan horrorosa, yo me les quedaba mirando y decía, ¿a quién están hablando? No estaban orando, estaban predicando. Y la gente se paraba en los carros, bueno, ya ni se paran. Se paraban ahí algunos de, como que dicen, payasos estos. Miren lo que puede terminar una cosa gloriosa. En algo nauseabundo, hermano. Nauseabundo. Ese fue el espectáculo que yo vi en Chile. Y después vi a un siervo muy conocido de avivamiento. Con campaña, tenía unas campañas ahí, había por radio diciendo, anoche 12,000 personas, 30,000 personas estaban ahí, 100,000, sí, ¿cuántos estaban? Bueno, 30,000. Y 40,000 aceptaron, o algo así, por la radio. Y sí, pero había más los que aceptaban, porque nos estaban radiando. Bueno, dijimos, vamos a ver ese espectáculo, tremendo. Y nos fuimos al estadio, hermano.
No había más de los que hay en el IMA en la noche, normal. Y con todo el aparato y con toda la cosa. Mire, ¿a dónde se puede llegar, hermano? Como una ansiedad de mantener algo que no se da el ancho. Salgamos de esa rutina. La invitación que les hago, vamos a dejar ahí esa ruta que vamos a seguir estudiándola, para que haga usted sus preguntas. Prepare sus preguntas, también reparten mientras los papelitos que si no lo tienen, repartidos ahí, hermano, porque haga las preguntas para el tema que desee. ¿Sabe por qué? Porque si no hacemos el ministerio del cuerpo físico como base, no digo como meta, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros pregonamos, ¿verdad?, que el evangelio completo es la reproducción del ministerio de Cristo hasta que Él regrese. Pero hay que hacerlo 7 veces más. Porque cosas mayores veremos, ¿no? No, espérate el micrófono, Mino, porque si no, no se sabe qué es lo que yo contesto. Y más parece como los locos de Chile. ¿Por qué era hablando? Sí. Hermano. Va, solo estás, que era una pregunta. Ok, si Jehová no edificare, en vano edifica. Sí, haciéndolo uno solo, pues no te aseguro las ganancias. Dice, ¿debemos de buscar el tener señales o debemos de esperar que las señales vengan? Bueno, esperarlas, pero ¿cómo se llama? Estáticamente, no por inercia, sino procurarlas en el sentido, primero creerlas, ¿no? Actuar en anhelo y en espera, esperar que se hagan, esperar que sucedan, pero no pasivamente, bueno, si el Señor las va a dar, pues. Se sabe que había que creer, un Eliseo que manda a ver si hay nube y no hay nube, y hasta que a la 7ª vez ya había una nubecita. O sea, hay que perseverar en la espera y en la llegada de las cosas sobrenaturales. Yo diría, hermano, que nos debemos ir con el pensamiento, si no hay sobrenaturalidad en toda la extensión de la palabra, preguntémonos en dónde estaremos caminando. Un Cristo sin señales, un Cristo sin carismas, es un predicador muy bueno enviado desde el cielo. Pero el Salvador traía señales. ¿Cuál es la motivación lícita para anhelar señales? ¿El hecho que el pueblo se volverá exigente en ello? No, lo que pasa es que el pueblo ya está notando que se está bajando la guardia demasiado. El pueblo está notando que hay una gran campaña, por ejemplo, y no hay ni ministración ni nada. Seco, un mensaje trasladado de una iglesia a otro lugar. Estoy hablando en sentido general. Hay un gran fracaso de las campañas en el Caribe, de los mismos del Caribe. En cambio, del otro lado, las señales son profusas. Llenan estadios, inclusive. Es lo que decía, creo que el doctor Cho, en alguna vez. Aquí en el Asia decía, no es como allá con ustedes, aquí nos exigen señales, porque todos los que se nos enfrentan tienen señales. Entonces nosotros vamos a ir con algo que impacte. Y yo creo que el tiempo está llegando no solo para Corea, sino para nosotros. ¿Cristo en sus salidas usó siempre precursores? Sí, diría yo que sí. Cuando envió de 2 en 2, él llegaba enseguida. Por aquello de las planas que había que enmendar, ¿verdad? Y llegaba a supervisarlos. Porque algunos ya estaban ahí en pachama todo el día. Usted sabe que una de las mejores razones que tenemos en la Biblia para saber que era con profusión de señales que el Señor se manifestaba, delegadas, yo estoy refiriéndome a las señales delegadas, que cuando los mandaba adelante, sin nada, hasta sin dinero, se los disputaba la gente para que estuvieran en sus casas. Ahora anda viendo la gente cómo no están en las casas, ¿verdad? Gracias a Dios todavía hay respuesta. Ahí en El Salvador la vimos, la respuesta. Todo el mundo hospedando, hermano, y con qué amor, y con qué...
ya nosotros no nos parecemos ni a los del Salvador. Somos del Salvador, pero del de arriba y el de abajo no nos parecemos. Allá muy hospitalarios, muy lindos, preciosos. Pero es por eso, porque hay que dejar algo ahí, hombre. ¿Quién no va a querer? Se los disputaban, hermano. Imagínense que entraba Pedro y se sanaban 20, 10, o la señora o la suegra. Y ya no se vayan, hermano, pero tenemos que ir también a otros hogares. Quédense. En cambio ahora dicen, ¿cuándo se va? Nomás acaba de llegar uno y le están preguntando que a qué hora se va. ¿Vendrá un profeta bautizador si ya no habrá gente convirtiéndose? El bautismo no es para convertir a nadie, jóvenes. Es para confirmar. La pregunta ya sé para dónde va dirigida. Va dirigida a que entonces iban a haber salvamentos, creer en ese tiempo. Pero en ese tiempo, cuando el Mesías regrese, ya no va a haber salvamento. Va a haber confirmaciones y escapes. ¿Será que en ese tiempo se va a cumplir 1 Corintios 15, 29, hermano? Eso es lo que no quería decir. Tal vez, hermano, podría aclararse que el bautismo de Juan, refiriéndose al profeta, que me imagino que lo está agarrando, confundiendo el profeta del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el bautismo de agua en Cristo es para los arrepentidos, no es para arrepentimiento, porque es el Espíritu el que arrepiente ahí. Entonces son diferentes ministerios, de tal manera que el profeta de Cristo va a ser diferente también, y para confirmar lo que usted decía, que no es para salvación. Y no irá a venir Elías, hermano Minor, y no irá a venir Elías. Déjeme pensar en voz alta, como dice mi hermano Sergio. Y no irá a venir Elías a bautizar en arrepentimiento como Juan a los arrepentidos, porque arrepentidos iban a haber montones de arrepentidos. Inclusive Israel entero, como Israel espiritual, se va a arrepentir en ese tiempo. Y no los irán a bautizar. Yo no me quiero meter en camisa de 11 varas. Yo estoy diciendo, y no podrá ser. Ahí me cuentan, si ustedes saquen sus conclusiones, hermano. Yo no quería mencionar 1 Corintios, porque ya dicen que nosotros somos una simbiosis de mormonismo, pentecostalismo, bautismo, testiguismo, y nos meten como que somos camaleones. Yo no sé, hermano, vive Jehová, mi Dios, que yo no he extraído nada de doctrinas heréticas. Se los puedo asegurar delante de Dios que me va a juzgar. Me han llegado aportaciones posteriores. Mire, pero es que eso dicen fulanos, es que eso dicen los menganos. Digo yo, pues caramba, Dios. Me da un poco de temor, digo yo, Señor. El Señor entonces tiene que confirmarme muchas cosas. Pero acuérdense que hay muchas perlas botadas en la basura. Y al recoger las perlas, con que no recojamos basura, ¿verdad? Hay verdades. La iglesia inicial, que se desvió, casi en su mayoría, se llevó verdades por carretadas, hermano. Y las tergiversó, pero las verdades ahí las tiene. Y no por tenerlas, ellos dejan de ser verdades. Perlas en el basurero, le llamo yo. Hermano, aquí hay una pregunta bastante práctica. Dice, ¿cómo podemos superarnos en nuestra vida devocional? ¿Qué hacer? ¿Qué nos aconseja? Mi hermano, yo les puedo decir algo que yo mismo he vivido. A mí el Señor me sentenció que si yo no incrementaba la vida devocional, no iba a soportar el ministerio. Llegué a anhelarlo tanto porque el Señor me llevó a la Argentina a ver lo que eran las señales sin palabra, sin mucha palabra. Y por cierto, eso está a la debacle casi, hermano. Porque cada uno agarró su grupito, se atomizó la iglesia, porque se volvieron milagreros y detrás de señales. No le pusieron dique. Cuando se debió haber llegado con una invasión de palabra, no se llegó. Bueno, entonces, ¿cómo era la pregunta ya? ¿Qué nos ha aconsejado usted para que incrementáramos? Entonces, eso es. Ahí fue donde nació en mí, por intervención sobrenatural, solo. Desear orar.
con devoción. Se había vuelto rutina para mí el orar, ya está pesado orar. Pero desde entonces se volvió un anhelo, un deleite, una cosa. Yo les decía ayer a algunos hermanos, porque a veces me sacan la palabra, me ponen carnal, como dicen, ¿verdad? Les digo, miren hermanos, yo no quiero hablar de mí, pero es que no sé cómo les pasa a otros, pero la vida devocional para mí es más deliciosa que predicar y enseñar, y eso que me gusta enseñar. Para mí las madrugadas son lo mejor de todo el día. Desde que el Señor me dijo, y si yo te quito el ministerio, ¿qué te queda? A algunos no les queda ni la placa del diaconado, man. A algunos de nosotros nos quedaríamos, me voy al mundo porque mendigar tengo vergüenza y hacer zanjas ya no puedo. Y se ve uno forzado a seguir en un ministerio que ya no vive, que ya no siente. ¿Me entiende? Entonces el Señor me preparó de tal modo que ahora para mí la devoción privada es mi respiración. Y entonces tiene que brotar algo, tiene que brotar algo. Entonces, ministerio sin vida devocional, bueno, hay algo más fuerte. Si usted no tiene vida devocional privada, no la haga en público porque está payaseando. Eso es más duro todavía. A menos que usted tenga vida privada devocional, la puedes reproducir en público. Por eso es Joel, ¿verdad? Lloren, pues sí, se sienta quebrantamiento del atrio al altar, para que en el altar ardamos. Pero arder solo en el altar se hace sospechoso, hermano. Se hace sospechoso. Ya ustedes tienen un ejemplo televisado de hace mucho tiempo. Qué impacto de ese hombre en la televisión. Pero a mí el Señor me dijo, ahí fue donde el Señor me dijo, mira, ese hombre solo llora en el altar, pero no llora entre la puerta y el altar. Entonces su vida devocional explosiva en el altar era un medio de tocar a la gente para que le dieran o las gracias o creerle un gran santo, que también el ego se alimenta con eso, o que le mandaran diezmos. ¿Nota lo peligroso que es eso? Y lo que es peor, que te pierdes el respeto a ti mismo, porque entonces tú sabes que estás haciendo lo que estás haciendo tú en el púlpito y no que lo está haciendo el Espíritu. Es lo que decía hermano Agustín, creo que dijo, no llevar el enchufe en la mano para ir a que se caliente la plancha en el culto, sino que sacado el enchufe y que la plancha allá va, porque no la puede llevar conectada en la calle, pero va caliente y entra a la iglesia y la vuelve a poner y ahí está. Pero si lleva usted la plancha helada y hasta ni la plancha lleva. Solo hace planchas. Solo hace planchas ahí, ¿verdad? Yo digo que más claro no se puede hablar, hermano. Y es como para que nos preocupemos. Preocúpese. Mire, tener que levantarse de madrugada a orar es lo más pesado que usted puede imaginar. Tener que levantarse. Ay, me tengo que levantar. Ya voy. Mejor no se levante, porque tiene que nacer. ¿Me entiende, hermano? No es, permítame que se lo diga, hermano. Es que ya no se soporta quedarse acostado. Es diferente a tenerse que bajar de la cama tibia, sabrosa. Ay, hermano. Y se le hinca a usted porque hay que hincarse. Y wow. Que usted la señora le tiene que decir, acostate, mijo, si está roncando de todos modos. Hermano, le estoy hablando yo de experiencias. Yo me levantaba, hermano. Hasta que me rendí, decía, ya no me levanto. Mejor lo voy a hacer a mediodía que no se duerme uno. Y de cosas por el estilo. Pero cuando entra la vida de vos, la que Cristo tenía, hermano, si él no aguantaba la cama. Cuando despertaba, y el Señor ya estaba orando ya estaba orando en el monte. Y los discípulos ni le podían hablar. Y solo terminaba de orar y se bajaba de aquella conmoción reveladora y todo, ¿no?
que hasta el rostro le debe haber cambiado. El Señor, enséñanos a orar, pero así, ¿no? Las roncadas de Pedro y del otro. Se acusaban ellos ahí, bueno. ¿Qué aportó María si tenía envoltura humana? ¿De dónde vino? ¿Qué aportó María? Bueno, no hemos estado explicando nada de eso. Podría ponerse muchas corrientes, tal vez solo dos. Participación de María con un filtro divino, que era una tesis que estábamos oyendo allá en El Salvador, muy plausible, hermano Memo. Hemos estado comentándola. O que no tuvo participación la sangre de María, más bien como una incubadora. Ahora bien, por un lado se suelta que entonces no sería mero hombre si no tuviera participación de María, de hijo del hombre. Pero de todas maneras, como hijo del hombre, no tenía que ser mero hombre en el sentido, porque acuérdense que dice que fue semejante a los hombres, no dice que fue, pero en otra parte dice mediador Jesucristo hombre. Así que hay cómo oír esa tesis. Pero eso tendría que obligar, y aquí está un hermano que la planteaba, hermano Memo, Memo Jiménez. Hay que plantear entonces que se traía sangre desde antes, y no que traía luz en las venas. Hacer otro milagro más grande para explicar el otro. Es un poco más forzado. En cambio, por el lado del filtro que no permite la contaminación de la parte humana para la parte divina, porque hubo una simbiosis ahí bien plena. Es plausible, es de abrirse en el sentido espiritual para captar. Acuérdense que nosotros buscamos la verdad y no nuestra verdad, ¿no? Tampoco estamos dogmatizando así como debe ser. Ok, y luego, por el otro lado, está que María fue un vientre aportado para que el Hijo de Dios fuera hecho ahí. ¿Será posible que en algunas oportunidades lo natural se convierte sobrenatural y también lo sobrenatural se convierta en natural en nosotros? El mayor problema del cristiano sincero es que pueda convertirse en uno que cuando ve las señales, si no las encuentra, las fabrica, las imagina, las aporta, con tal de como que le dan una ayudita al asunto, como me dijo un hermano. Es que hay que ayudar un poco también para arriba, porque usted sabe que encontraron a muchos truqueros de evangelistas en Estados Unidos, que les demostraron los trucos, y cuando le dijeron y me quedé helado cuando yo oí eso en Estados Unidos, lo vi con mis ojos en televisión. Le dijeron, mire, pero usted hizo esto, mire los zapatos, le llevaron ahí los zapatos con un tacón eléctrico que solo le apretaban un botón, ¡pah! Y entonces ya se enderezaba la pierna, y cosas por el estilo, o sentir conmociones eléctricas. Entonces lo único que pudo decir el tipo, porque no puedo decir otra cosa, fue, bueno, pues sí que también hay que hacer algo para que la gente crea, ¿no? Bueno, ya, entonces ese es un extremo, pero el peligro mayor, hermano, es que cuando uno ve realmente las señales, quiere vivir solo en ellas. Ese es otro peligro tal vez más sofisticado. Y se le olvida el equilibrio. Entonces la mejor manera es ver a Cristo, cómo actuó el Señor en el cuerpo físico, con un equilibrio, hermano, tan maravilloso como tenía que serlo, y Él nunca hizo aspaviento de las señales. Inclusive la máxima señal popular que hizo fue el pan. Y que todo el mundo quería ese rey, y huyó de la gente, en vez de aprovecharse el momento de la promoción del pan. En vez de decir, sí, pues, yo soy el Mesías. Vénganse todos. Dijo, no. Ustedes me siguen por el pan. Y se huyó y se fue. Porque lo querían hacer rey, pero del pan, no de ellos. Muy bien. ¿Y otro? Dice acá, la Biblia dice que Cristo es el postrer Adán. El primer Adán fue todo hombre y no hubo intervención humana. ¿No se podría decir lo mismo de Cristo, que no necesariamente por alguna aportación de María fue todo hombre? Bueno, eso es un argumento muy bueno.
del lado de que todavía yo me apunto. Sin embargo, yo respeto las opiniones de otras tesis, de otra tesis, y quiero más claridad cada día de eso. Podría ser así, podría ser así. En esto creo que, usted sabe, los misterios de Dios se van revelando poco a poco, se van instalando en gente sincera. Ahora, cuando ya la gente jala para su molino, ya la cosa cambia. Pero eso ya son los que quieren creer lo que ellos quieren creer y no lo que es. ¿A qué Dios vio Jacob en el versículo 30 de Génesis 32? ¿A Elayo o a Elohim? ¿El que lo revolcó? Sí, dice No, acá. pues Elohim, él tenía formas. Sí. A Elohim. En Elayo no desciende en esa forma. Además no tiene forma. Elohim dice esa Biblia. Elohim, pues francés debe estar acertada en muchas cosas. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre señales, milagros y prodigios, ya que la Biblia en algunas oportunidades los pone distintos? Muy bueno. Señales serían en este caso las sobrenaturalidades que el Señor usa para llamar la atención de la gente. No importa que sea un impío, un pecadorazo y medio, ¿verdad? Sanidades que brotan por conveniencia estratégica del ministerio en funciones. Esos no van que porque tiene fe el que le cayó el milagro, ni porque estaba pidiendo algo. Tal vez podríamos mencionar algún ejemplo. Bueno, debe haber en la Biblia. No recuerdo de momento. Pero esa es una señal. El Evangelio de Juan está lleno de señales en vez de milagros. La señal de Jonás no sería una, hermano, que no necesariamente por la fe de los otros se cumplió. Sí, era necesaria para que la vieran otros, pero tal vez. Pero el paralítico fue señal hecha por la fe de los otros, ¿no? Más bien la señal es cuando no incluye la fe ni nada de la persona, sino que conviene la sombra de Cristo. La sombra de Cristo, de Pedro. Sí, y también podemos ver que el que tocaba, bueno, ella había fe. Más que todo, si queremos hacerlo por didáctica, porque se mezcla, ¿no? Pura, la señal es algo que es para llamar la atención, para ver a Cristo. Ok, va. Milagro es el rompimiento espectacular de las leyes naturales, por órdenes divinas, por órdenes del Señor. Y la otra es la... Señales, prodigios y maravillas. Prodigios. Sanidades, por ejemplo, es que hay más, ¿verdad? Sí. Prodigios sería como algo que llama la atención a multitudes. Sanidad es recobrar la salud por la vía del contacto del espíritu inmediato, ¿no? No intervención de medios. Sería sanidad en el puro sentido de don de sanidad. Ahora, la sanidad que da el Señor puede ser por medios naturales. Ahí sí que ya intervienen los famosos medios de médicos correctos, recuperación de la salud por normas, por dietas, etcétera. Eso va, que el Señor está conduciendo eso a un final de recobrar la salud de la persona. Pero también la puede sanar sin que haya ninguna intervención médica. Ese sería ya por don de sanidad. Ahí están algunas. ¿Los cuales? Eso yo creo que fue por señal. Bueno, dijo el Señor, ese es un prodigio porque es masivo. Además, es que como les digo, para didáctica estamos explicándolo así aisladamente, en forma muy apurada, porque todo se mezcla como los dones. Los dones no son solamente la sanidad pura, puede haber ahí profecía, puede haber palabra de ciencia, juntas. Entonces, digamos, el milagro de los panes fue un prodigio, aunque me reservo, porque yo creo que las masas no se dieron ni cuenta. Pensaron que era provisión porque no se hizo un panote, ¿verdad? Un panón espectacular, sino que cada pedazo que quitaban ya estaba otra vez el otro pedazo puesto ahí. Entonces, los que se dieron cuenta fueron los discípulos. La gente solo comió. Desde luego les han de haber dicho, miren, este es un milagro y esto y el otro. Pero no fue
tal vez fue más espectacular, milagro, caminar sobre el mar. Eso, y la resurrección de Lázaro, pues es un prodigio, ¿no? Pero generalmente son cosas que conmocionan a las masas. ¿Sí? Diríamos que sí. Es que todo va. Y otra dice una señal del monstruo. Pero también nos dice, haz una señal, pero del cielo. Dice. Pues, la terminología es la que contextualmente manda qué es lo que está sucediendo. Digamos, puede ser un prodigio en la tierra también, pero no necesariamente por haber sido allá arriba es prodigio. Prodigio es que conmociona masas, pueblos Amén. enteros, generalidad, ¿verdad? Amén. Muy bien. Bueno, ¿por dónde va la cosa? ¿Se acabaron las preguntas? No, hay más, hermano. Vamos a ver. Tenemos unos minutos porque luego después van a haber Una pregunta, hermano. detalles. ¿Será que los profetas del Antiguo Testamento eran profetas del Hijo porque dice que profetizaban por el Espíritu de Cristo? Juan era un profeta del Padre porque dice ahí que era profeta del Altísimo. Y los de esta nueva época son profetas del Espíritu Santo. Y la Trinidad entera está funcionando en los... Bueno, yo creo que de primera mano podría decirse eso. Porque que hay esos tres grupos, sí los hay. Identificar los personajes tal vez sería lo que cuesta. Pero ahí en eso que tú estás mencionando sí está claro. Imagínese usted que no ha habido hombre más grande que Juan de los nacidos de mujer. Y no se ve el ministerio de este lado, sino que ha de haber habido algo antes, ¿no? Saber de qué magnitud era esa estrella, ¿verdad? Que no brilló tanto aquí. 30 años de preparación, 6 meses de ministerio. Aquí hay otra pregunta que es una experiencia. Está mezclada una experiencia con una pregunta. Y dice, hermano, a mí el Señor me ha llenado 3 veces el tambo de Tropigas en momentos de escasez económica. Y Dime, mis hijos lo han visto. Dame uno de esos. Pero... Y mis hijos lo han visto y esto ha servido para que ellos busquen más de Dios y me comenzaran a hacer preguntas de la palabra. ¿Será esto parte de las señales que usted mencionaba? Señales, porque no vayas a dejar de pagar gas, porque si no, te quedas sin gas como un hermano, para aportar, ahí están hablando de una señal, un hermano muy conocido nuestro, y eso sí, autenticado, hermano. Se fue a Cobán por ahí hace muchos años, y había una guerra aquí, guerrilla de adentro. Cuando se le quemó en la montaña el auto, todo el sistema eléctrico, y él era algo mecanoide. Pero era un hombre de fe, en ese tiempo era tremendo, hermano. No sé cómo está ahora porque lo dejé de ver. Puso las manos sobre el motor, oró al Señor, había amenazas de guerrilla por todos lados, y dijo, Señor, hazme llegar antes de que me entre la noche. Oró, y arrancó el carro y se vino. Y cuando entró a la gasolinera de la entrada del puente Belice, a la primera gasolinera se metió, y ahí se quedó, ya no pudo pasar de ahí. Y entonces abrió el motor el mecánico y le dijo, mire, ¿usted cómo venía? Está quemado todo el sistema eléctrico. Ah, no, le dijo, sí, quemado todo el sistema eléctrico. Y pudo caminar desde allá hasta acá, pero fue una necesidad en que la señal iba a ser tremendo. Otro hermano me dijo que le habían llenado el tanque de gas, de su carro, que se lo habían llenado milagrosamente, pero no deja de ir a las gasolineras también, ¿verdad? Ahí está el equilibrio, pues. Y ese hermano, perdón, mire cómo las cosas traen. Ese mismo hermano del carro que venía sin sistema eléctrico, se volvió desequilibrado, ¿no? Solo milagros quería desde entonces para adelante. Y hasta que una vez le dije yo, y mire hermano, le dije, si arrancó usted muy bien, pero óigame, ¿usted cree que ya no va a usar mecánicos entonces para su carro? Que va a ponerle siempre las manos así y va... Pues sí, hermano, si para eso me lo está mostrando el Señor. Entonces, le dije yo, pues, ¿y va a esperar que le siga creciendo eso? Porque
qué no va y se lo quita? No, pues yo le he hecho votos al Señor que le siga creciendo la cachiporra. Pues. Y después se fue de aquí. Ahí después regresó muy bien peinado, muy arreglado. Dije yo. Y le dije, hermano, ¿qué tal? Y le vi el... No, pues ahora sí me arreglo el pelo, me dice, porque... ¿Y qué pasó con la cosa que tenía acá? Me la tuve que operar, hermano, porque fíjese que si no, me tenía que dejar el gran pelo largo. Me criticaban más por el pelo largo que por la cachiporra. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? El Señor actúa por la vía natural o por la vía sobrenatural. Acuérdese del famoso ejemplo, te mandé un helicóptero y 2 lanchas y no te quisiste subir. Quería que lo salvara milagrosamente en la inundación. Ya sabes, que creo que fue una anécdota, pero dice una verdad tremenda. Los creyentes queremos que baje Dios mismo y nos levante en peso. ¿Para qué vamos a usar helicópteros y lanchas si para eso tenemos un Dios más alto? No, ese es el desequilibrio de lo sobrenatural. Dice, podemos insistir en que los ángeles deben de estar funcionando ahora en la iglesia y hay que buscar esta experiencia. No hay peligro de desequilibrio como ha sucedido en algunas iglesias. Es que peligro de desequilibrio hay de todas maneras con cualquier milagro que usted tenga. Si yo cada vez que veía milagros, he visto tremendos milagros, hermano. Yo lo que le pedía, Señor, dame equilibrio. Que no pueda vivir solo de los milagros, o dame los milagros, pues. Y efectivamente, es lo que decía David. David hablaba con el Señor, hermano, a cada rato. Y le decía después, Señor, te doy gracias, porque no me engreí con la profecía. Se puede uno hinchar. No abran la puerta, ahí él se va a abrir en el nombre del Señor. Show. Hay que distinguir entre la fe y el alarde de fe. Dice, hermano, ¿fue el Padre o el Espíritu Santo quien engendró al Hijo? El Espíritu Santo generó. El Altísimo engendró. Según, no leímos esa parte, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu, sí, pero entonces el Padre sería el Espíritu Santo. Fue operación del Espíritu, pero por esperma divino del Altísimo. ¿Qué dice mi hermano Memo? Así, ¿verdad? Es que mi hermano está internándose como buen médico en genética. Micrófono. Espérate que te diga el Permíteme, varón. Es que tenía la inquietud de lo que se estaba aportando en relación a que Dios tomó de los 16 elementos de la tierra para formar el cuerpo humano de Adán. Entonces, en la tesis de que ese esperma divino tenía genes dominantes y lo único que se tomó del óvulo en esa tesis de María fueron los elementos humanos de María. O sea, nuestro Señor heredó solamente el cuerpo de bajeza, pero sin pecado. O sea, tomó de los elementos de ese óvulo humano, pero todo bajo el gobierno de esos genes dominantes, de ese esperma divino, para formar, conforme Dios quería, el cuerpo de nuestro Señor. Sí, estuvimos platicando con el hermano en una reunión en El Salvador, que fue El Salvador, y estuvimos oyendo todas estas aportaciones muy interesantes. La parte difícil, pues que todavía no se haya una explicación definitiva, es hasta qué punto Cristo se hizo hombre en el sentido neto de la palabra. Digamos, la genética esa es aceptable y es plausible y es lógica, pero la frontera es tan tenue, hermano, que da temor no examinar bien todo para poder llegar a una definición. Me parece que hay mucho aporte de verdad de ambos, ¿sí? ¿La cruz no aporta algo para probar que hubo parte humana? No, que hubo parte humana en el sentido
Eso sí, la Biblia lo grita. Pero ¿cómo se realizó? Lo que se está tratando de averiguar es la mecánica, ¿no? La genética, cómo se desenvolvió. Si hasta la embriología humana hay mucho vericueto, mucho problema, y ahora casi la genética humana que se estudia es totalmente diferente a la de hace años, ¿cómo será en lo divino? Pues en lo espiritual. Definitivamente yo creo que vamos a tener que estudiar muy a fondo eso, muy a fondo, para llegar a algunas explicaciones que satisfagan y es un punto genético, el punto genético es muy importante, que satisfagan algunas lagunas que tenemos. ¿Sí? Me pasan una aportación los hermanos. Un poquito de agua, dice el hermano. Por favor. Una aportación, me pasa un hermano pastor que dice que no dice la Biblia que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. No, ellos esperaban. Sino que dice tanto que echaban a los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocara a alguno de ellos. ¿Tenían esa fe? Sí, tenían. Y yo creo que les respondí alguna vez. Tenía esa fe. Yo siempre he dicho que no hay que andar buscando la sombra de los hermanos prominentes, pero podría ser que la sombra también, como la ropa. Dice, según el tamaño de la fe. Marcos 16:20 dice esta pregunta, dice que el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían. Yo siempre he creído que si no hay señales, dice este hermano, es como que el Señor no se responsabiliza de ese mensaje. No. ¿Será eso así? No. Muchos creyeron en Juan y nunca hizo milagros. ¿Dónde está ese pasaje? Si lo buscan, por favor. Por favor. Eso evidencia que no se necesita la señal forzosamente. Pero en el ministerio a lo iglesia ahora, se deben esperar las señales. Aunque no obligadamente en cada reunión, o que si no hay señal no hay palabra. De ninguna manera. Leamos ese pedazo y verán ustedes que sí hay conversiones. Bueno, inclusive, hermano, quizá muchos de acá también, yo me convertí en una iglesia absolutamente enemiga de las señales. Las tiraba por la borda y nunca vi señales ahí por 2 años y pico. Sin embargo, el impacto fue tan tremendo que ahí sé yo que me convirtió el Señor. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Pero dice más abajito, dice, y muchos creyeron en él allí. No es indispensable la señal para que crean, pero la señal es de esperarse para reforzar la fe y para... Bueno, así. La última pregunta dice, que está escrita, pues, dice, ¿por qué los judíos esperaban a 3, a Cristo, a Elías y al profeta? ¿Podría ampliar, por favor? Yo ya dije lo que pensaba. ¿Hay alguien que amplíe, que diga algo al respecto? ¿Por qué esperaban a 3 seres, 3 personajes? Yo dije ya lo que entendía que había ahí, ¿verdad? Que probablemente esperaban es que tal vez no dije del profeta. Yo creo que el profeta es Enoc, que va a venir con el aviso del patriarcado. Digamos, el profeta Elías vino con la confirmación legal. El profeta Enoc vino como representativo, o viene como representativo del patriarcado, de los patriarcas. Y el Señor, el Mesías, ya viene como en la era del Espíritu, para ser él el baluarte. Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguien que diga algo más sobre eso? Quizá la pregunta no está a satisfacción contestada todavía. Acuérdense que también se está implicando ahí que entonces esperan complementos bautismales. Eso tal vez lo explicaría 1 Corintios. Muy bien, no hay respuesta mayor. Dice esta pregunta o aportación. Hace algunos años Dios me permitió vivir una época de bastantes milagros y casi me estaba acostumbrando solo a esa manera de vivir, pero Dios me habló y me dijo que me acordara que aún estábamos en la tierra.
Eso es. José vivía más sobrenaturalmente cuando estaba padeciendo. Y cuando estaba en holganza, diríamos, vivía realidades naturales. Diríamos que sí podemos sentar la tesis de que el Señor se hace conocer sobrenaturalmente o del tamaño que lo tendríamos que ir conociendo en las tormentas. Antes de las tormentas del mar de Tiberias, lo tenían al Señor como un hermano mayor, el que mandaba y el que comandaba. Pero después de las tormentas, dice, ¿quién es este? ¿Quién es? No lo habían conocido a fondo, ¿no? Ya me entiende, ¿no? Cuando Job estaba viviendo en el plano más bajo, tenía tragedias inevitables alrededor de su vida. Pero cuando él se quedó sin nada y sin apoyo, sin respaldo, fue elevado a un plano de más sobrenaturalidades. Pero las sobrenaturalidades de ese plano de mis ojos te ven, le llevaron naturalidades para vivir, porque no eran imaginarias las riquezas y la prosperidad que le llegó. Tampoco era imaginario lo que había vivido abajo. Así que se mezcla tanto lo sobrenatural con lo natural, que la mejor visualidad que tenemos que tener, miremos a Cristo. Si eso dice, mirad al autor de esto. Fíjese que queremos ver, por ejemplo, el más manso de la tierra, Moisés. Muy bien, pero era desequilibrado en otras cosas. No podemos fincarnos ahí. El más sabio, Salomón, pero mire todas las que hacía Salomón. El más, vamos a ver quién otro Paciente, más por ahí. Job, el más paciente, Job. Vaya, pero mejor miremos a Cristo porque tenía más paciencia que Job. Tenía más que Salomón. Tenía más que el otro que dijimos, Moisés. Sin embargo, parece no vérsele porque lo distribuye en un equilibrio tan perfecto, que parece tan natural, tan humano y tan divino al mismo tiempo. Este es el equilibrio que debemos aspirar, al que yo anhelo, hermano. Yo peleo mucho con la gente que se va para un lado o para el otro. Yo le llamo que insistir en una verdad nada más es caricaturizar el evangelio. Una persona tiene una prominente nariz, su caricatura le hacen la nariz así, ¿verdad? Así hacemos nosotros. El pentecostalismo empezó llegó a caricaturizar el evangelio de tal manera que ya para el pentecostalismo ahora toda la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y se acabó. Y ahora ya ni hablar en lenguas. Ya no les importó ni siquiera los dones en acción, sino con solo que... Y ahora se está llegando a una rutina en el tabernáculo de David de que creer que solo danzar ya pegó uno las manos al cielo. Tiene que haber una contextura de tal naturaleza que así como danzas, así debe ser santo también. Con la fuerza que saltas, con esa fuerza entra en la santidad. Y así orar y así tener esto y tener lo otro, para que no seamos caricatura del evangelio. Para que no haya un baldón sobre el evangelio, hermano, por desequilibrio, ya no, por excesos. A mí me dijo una persona con toda la seriedad que yo me le quedé mirando a la cara, si estaría hablando en serio o no. Mire, me dice, es que la iglesia, ustedes agarran el modelo de la iglesia de Corinto, me dice, si esa era la iglesia más carnal que había en los días de Pablo, solo corrigiéndolos vivían. Pues le dije yo, pues si es que se desbordaban, había que recortar los desbordes, ahora por sequedad es el problema. Ahí no hay nada que recortar porque no hay nada, ni grama, ni aparato para cortar grama, que ni grama hay. Le dije, allá, esa iglesia carnalota que usted dice, le digo yo, era iglesia legítima de Cristo. Pero había que arreglarle los frenos. Pero aquí, ¿para qué van a arreglar frenos si no hay carro? Ya no hay. No, y la corrección es corrección. ¿Cómo decías? ¿Por eso salían qué? No, además ese era el problema por la sobrenaturalidad que había en Corinto, salía toda la basura. Bueno, también es cierto, ¿verdad? Hermanos amados, ¿hay alguna información? ¿Me dijeron? Pasa.